¿Sabías que un avión comercial puede pedir ayuda sin decir una sola palabra por radio? ¿Sin tocar una alarma? ¿Sin que nadie en la cabina de pasajeros se percate de nada? En este pequeño panel, del tamaño de una caja de zapatos, reside una de las herramientas más poderosas y a la vez más incomprendidas de la aviación moderna. Con solo girar una perilla a 4 dígitos concretos, 7500, 7600 o 7700, una tripulación puede transformar su presencia en el radar de control desde un simple punto verde a una declaración de emergencia nacional. Hoy, en BT Wings, vamos a desmontar el mito y la técnica detrás de ese dispositivo que los pilotos llaman la caja mágica, el transpondedor. Vamos por partes. Para entender al transpondedor, primero tenemos que viajar a los orígenes del control del tráfico aéreo. Imaginen el cielo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Un controlador veía un eco en la pantalla del radar primario. Sabía que algo volaba ahí, pero no sabía qué era, a qué altitud iba ni quiénes eran. Esa limitación era, en términos técnicos, un peligro latente para la separación de aeronaves. Imaginen 2 aviones aproximándose al mismo punto en una noche cerrada. El controlador ve 2 puntos acercándose, pero no tiene forma de saber si van a la misma altitud ni cuál es cuál. La única herramienta era la voz del piloto por radio, y esa voz podía fallar, o peor aún, ser mal interpretada. El radar primario funciona como una linterna en la niebla. Emite una señal y espera que el objeto la refleje. Es efectivo, pero pasivo. Su gran limitación es que no puede distinguir entre un avión, un globo meteorológico o incluso una bandada de aves. El gran salto cualitativo llegó con la Segunda Guerra Mundial, cuando los sistemas militares IFF, Identification, Friend or Foe, o Identificación, Amigo o Enemigo, buscaban una forma de distinguir aviones aliados de los enemigos. La necesidad era clara. No podías derribar a tus propios pilotos. De ahí nació el concepto. En la aviación civil, esto evolucionó hacia el transpondedor, un dispositivo que literalmente transmite y responde. De ahí su nombre, transmitter más responder. Mientras el radar primario te ve, el transpondedor te presenta. Le dice al controlador, soy el vuelo 1234, voy a 35,000 pies y mi identidad es esta. Sin el transpondedor, un controlador solo ve un punto en movimiento. Con él, ve un avión con historia, identidad y comportamiento. Es la diferencia entre ver una silueta en la noche o leer su carnet de identidad. Y permítanme una analogía. Si el radar primario es como escuchar pasos en la oscuridad, el transpondedor es como si esa persona te entregara su documento de identidad y te dijera exactamente dónde está. Ahora entremos en la cabina técnica. No todos los transpondedores son iguales, y aquí es donde muchos manuales se ponen densos, pero vamos a simplificarlo con precisión. El transpondedor funciona en diferentes modos. Los más relevantes para la aviación comercial son el modo A, el modo C y el modo S. El modo A, que es el más básico, responde con un código de 4 dígitos. Ese código es el famoso squawk. Cuando el controlador te asigna un código como 4523, el transpondedor responde al interrogatorio del radar con ese número. Permite la identificación, pero no la altitud. Es como llevar una placa con tu nombre pero sin decir tu altura. Útil, pero incompleto. Luego llegó el modo C. Aquí se produce un salto cualitativo revolucionario. El transpondedor no solo envía el código, sino que también transmite la altitud barométrica del avión, tomada de los altímetros de la aeronave. De repente, el controlador no solo sabe quién eres, sino a qué altura vuelas. Esto permitió reducir la separación vertical entre aviones de 2.000 a 1.000 pies, aumentando drásticamente la capacidad del espacio aéreo. Para que se hagan una idea, esa reducción duplicó el número de aviones que podían operar de forma segura en los mismos corredores aéreos. Fue un antes y un después en la gestión del tránsito aéreo. Pero el verdadero salto tecnológico, el que permite el cielo actual con el que operan los grandes jets como el A380 o el Boeing 787, es el modo S.
El modo S, o Selective, es inteligente. Antes, cada vez que el radar interrogaba, todos los aviones en el área respondían al unísono. En cielos congestionados como Londres o Nueva York, eso generaba lo que se conoce como FRUT, False Replies Unsynchronized in Time, o respuestas falsas no sincronizadas en el tiempo, saturando la pantalla del controlador con interferencias. Imaginen a 30 personas hablando al mismo tiempo en una sala. Eso era lo que veía un controlador en momentos de alta densidad, un muro de información inútil. El modo S asigna una dirección única a cada aeronave. El radar interroga selectivamente y solo el avión requerido responde. Esto no solo limpió las pantallas, sino que permitió el desarrollo del TECAS, el Sistema de Alerta de Tráfico y Evitación de Colisiones. El TECAS, que es probablemente el último escudo contra una colisión en el aire, depende absolutamente de las respuestas del transpondedor en modo S para coordinarse entre aviones. Cuando dos aviones se aproximan peligrosamente, sus respectivos TECAS negocian entre ellos a través del transpondedor. Uno recibe la orden de ascender y el otro de descender. Si un avión falla su transpondedor, el TECAS del vecino queda ciego. Por eso cuando escuchan esa famosa frase en cabina, "Traffic, traffic", detrás de esa alerta hay un transpondedor trabajando silenciosamente. Y esto nos lleva al corazón del asunto, a esos 3 códigos que mencioné al inicio. En el panel de un avión comercial, el piloto puede introducir manualmente un código de 4 dígitos, pero 3 de ellos están reservados universalmente. 7700 es la declaración genérica de emergencia, motor en fuego, despresurización, cualquier situación que requiera prioridad absoluta. Cuando un controlador ve el 7700, despeja el espacio aéreo inmediatamente. Es el código que dice "necesito ayuda" y la necesito ahora. 7600 indica pérdida de comunicaciones por radio. Si un controlador ve esto, sabe que el piloto te escucha, pero no puede responderte. A partir de ahí, la comunicación se vuelve visual o mediante procedimientos preestablecidos. Es el código de la tripulación que ha quedado en silencio forzado. Pero el más dramático, el que hiela la sangre en cualquier centro de control, es el 7500. Este código significa una sola cosa: interferencia ilícita a bordo, secuestro. Y aquí es importante entender la sutileza. El piloto no grita por radio, no activa ninguna alarma visible. Simplemente gira el selector hasta el 7500 en silencio y en ese instante todas las pantallas de control de tráfico aéreo en la región muestran ese código en rojo. Es una llamada de auxilio que solo los profesionales entienden. Y aquí viene un hecho histórico que define la importancia de este dispositivo. En los atentados del 11 de septiembre de 2001, los secuestradores de los vuelos 11 y 175 de American Airlines y United Airlines que volaban hacia las Torres Gemelas tenían conocimientos de aviación. ¿Qué fue lo primero que hicieron tras tomar el control de las cabinas? Desconectaron los transpondedores. Los controladores de Boston y Nueva York vieron desaparecer los puntos identificados de esos aviones de sus pantallas, quedando solo ecos fantasmas en el radar primario. Perdieron la identidad, la altitud y la capacidad de comunicarse con ellos. Fue una lección brutal que expuso una vulnerabilidad crítica en el sistema. Tras aquello, la normativa internacional cambió drásticamente. Ahora es prácticamente imposible apagar un transpondedor en vuelo sin que salten alarmas en la cabina, y se implementó la vigilancia satelital ADBS como capa de redundancia. Los aviones modernos están diseñados para que el transpondedor sea indisoluble del sistema eléctrico principal durante el vuelo. El transpondedor tradicional está mutando. Aunque los aviones modernos como el A350 o el Boeing 787 siguen llevando transpondedores, el estándar actual es la vigilancia dependiente automática por transmisión, o ADBS. Si el transpondedor es la evolución del radar, el ADBS es la evolución del transpondedor. Aquí, el avión ya no espera a que el radar le pregunta. El avión mismo transmite su posición, velocidad, altitud y rumbo vía satélite cada segundo.
La precisión es tal que ya no necesitamos el radar tradicional en muchas regiones. Es como pasar de un sistema en el que tienes que levantar la mano para que te vean a uno en el que llevas un farol que emite tu ubicación constantemente. Pero atención, porque aquí hay un detalle técnico que muchos pasan por alto. En la mayoría de los jets comerciales, el ADBS se alimenta de los mismos datos que el transpondedor. No es un sustituto, es una expansión. El transpondedor sigue siendo el núcleo duro, la fuente primaria de identidad en el cielo. De hecho, en muchas aeronaves, el ADBS utiliza la misma infraestructura del transpondedor modo S para emitir su señal. Son dos sistemas que conviven y se complementan, no rivales. Desde aquel modesto IFF militar que distinguía a amigos de enemigos en los cielos de Europa durante la guerra, hasta los sistemas satelitales actuales que permiten seguir un avión en tiempo real desde cualquier punto del planeta, el transpondedor ha pasado de ser un accesorio de lujo a convertirse en el documento de identidad más fiable de la aviación. Es la herramienta que permite que cientos de aviones compartan el mismo espacio aéreo con márgenes de seguridad milimétricos, y es el testigo silencioso que con un simple código de 4 dígitos puede salvar vidas o cambiar el curso de la historia. Si este tipo de contenido técnico, riguroso y con la profundidad que ustedes, mi audiencia, merecen, les resulta valioso, les invito a suscribirse al canal. Denle al like si creen que entender el funcionamiento de estos sistemas nos hace mejor pilotos, controladores o simplemente viajeros más conscientes. Como siempre, les recuerdo que en BT Wings hablamos de aviación con la precisión que este arte exige. Nos vemos en el próximo vuelo.